El filósofo alemán Federico Nietzsche, en un libro que se llama La Gaya Ciencia, en el aforismo 125, va a decir: Dios ha muerto. Ustedes y vosotros lo hemos matado. Tú, Fabra, ¿tú qué piensas o cuál es tu opinión sobre la existencia de Dios? Oiga, nos metimos en un tema como que un poquito controversial. Bueno, nosotros cuando hablamos de Dios hablamos de un ser supremo que está más allá, que está fuera de nuestros alcances. En la filosofía se diría que estamos hablando de un tema metafísico. Yo cuando hablo de Dios, yo soy creyente, yo soy una persona que todavía creo, personas que a este punto de la vida ya la creencia como que se les fue. Yo me refiero a la creencia, a la existencia de Dios. Voy a hablarte de Fabra y la fe y no es de Fabra y la filosofía. Como algo un poco controversial, porque hoy no todo el mundo tiene la capacidad de hablar de Dios y remitirlos a la fe, sino a una pseudo religión, a una religiosidad. El filósofo alemán Federico Nietzsche, en un libro que se llama La Gaya Ciencia, en el aforismo 125, va a decir: Dios ha muerto. Ustedes y vosotros lo hemos matado. Y la referencia es de un loco, exactamente, que inicia a preguntar: ¿dónde está Dios? No veo a Dios. ¿Dónde se encuentra Dios? Cuando llega un punto donde él dice: ¿no lo sabéis? Yo os los diré. Ustedes y vosotros lo hemos matado. Y no nos habla de un Dios divino, nos habla de un Dios moral, nos habla de ese Dios al que le aplicamos el típico dicho: el que reza y peca empata. A ese Dios al cual nosotros le adjuntamos nuestras culpas, a ese Dios que sentimos que nos exime de responsabilidad. Yo siento que Dios existe, pero existe desde ese punto donde Él nos dio el libre albedrío, donde Él nos dejó aquí para que nosotros actuáramos. Que existirá un más allá, que existirá un cielo o un infierno. Yo les hago la pregunta: ¿y si en realidad el cielo o el infierno es este que estamos viviendo y después de que nos morimos hasta ahí llegó? Y yo voy a misa o voy a oculto, porque eso sí lo tengo que aclarar. Soy católico, pero si tú me invitas a culto, yo voy a culto y me quedo con lo bueno que escuchamos allá. Y toda la vida he dicho: es mejor ser buena persona que ser buen cristiano. Okay. Tomo lo bueno que me genera, y yo me considero, hasta cierto punto he llegado a considerarme que, bueno, ¿será que yo sí soy un hombre de fe o soy un hombre de comportamiento dentro de la fe? Y como te digo, el que estudia filosofía nunca va a llegar a tener una postura firme, sino que va a estar en un proceso constante de reflexión. Y vuelvo a Nietzsche. Entonces Nietzsche va a decir de que vivimos en una sociedad tan moral, de que hemos utilizado a Dios como ese escudo de moral, de que hemos cogido y hemos convertido la existencia de Dios en una manera de escudar nuestras culpas. Y ahí es donde Él nos pide que seamos como camellos y carguemos con nuestras responsabilidades. Porque es donde hace la diferencia entre ser éticos y ser morales. Si yo soy ético y yo salí a la calle con una pistola y maté a mi vecino, cuando me pregunten que por qué, ay señor, perdóname, ¿por qué lo hice? No, lo maté porque salí, estaba haciendo bulla y su bulla me estaba afectando y decidí matarlo y me hago responsable de lo que pase. ¿Y cuál es la responsabilidad? De que el hijo del vecino me mate o de que la policía me capture y me lleve a juicio. Okay. Pero moralmente vamos y nos sentamos a una iglesia y le descargamos todas nuestras culpas o todos nuestros pecados, como uno dice, porque es que también es otra cosa. Nos han dicho de que esto es malo, esto no es malo, esto es malo, y si en realidad
no hay acción mala, sino acción ética. Cómo nosotros, como seres humanos éticos, que es algo que está intrínsecamente en nosotros, que está impregnado en nosotros, vemos la relación de nosotros con el mundo, más allá de decir es que lo que estoy haciendo está bueno o está malo. Hay personas que no viven, hay personas que sobreviven por este miedo a que lo que haga estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Y hay personas que cuando entran a una iglesia no pelean por la fe que sienten ante Dios, sino que pelean por la institución a la cual están defendiendo. Muy bien. Entonces hablemos de Dios. En el caso mío, hablemos como un ser divino que me provee una tranquilidad mental, emocional, que cuando yo estoy en comunión con él, con mi alrededor y conmigo, primeramente conmigo, porque es que yo no puedo sentirme bien con otros si yo no estoy bien conmigo. Yo te voy a hacer una pregunta: si tú vives con tu pareja, ¿tú cómo vas a amar a tu pareja si tú no te amas a ti? Si el amor que tú sientes por ella lo resignificas, es cuando tú sientes de que has experimentado el amor propio. Eso mismo pasa con Dios. Feuerbach, en su libro La esencia de la religión y la esencia del cristianismo, nos va a decir lo siguiente: todo lo que está en Dios primeramente está en el hombre. Amor, compasión, justicia, castigo, todo está en el hombre porque nosotros somos. Y si todos los dones que le hemos puesto a Dios se los hemos puesto, seamos nosotros como hombres, y le hemos puesto esas etiquetas, y en realidad Dios no está en pro de eso. Lainis tiene una teoría que es que Dios es una mónada madre, pero no interfiere en las acciones de las pequeñas monas o de los pequeños seres que existimos a nuestro alrededor. O sea, cuando hablamos de Dios, hablamos de una infinitud de situaciones de si existe o no, y como diría Aristóteles, existe desde un motor inmóvil que hace que este mundo funcione, pero que no interfiere en las acciones de los seres humanos. Porque es que para que este mundo funcione, debe haber un creador del mundo. Se lo atribuimos a la ciencia. Yo no sé si te has visto ese capítulo de Futurama. Para mí Futurama y los Simpsons son los primeros capítulos, las primeras temporadas eran exponedores filosóficos, unos expositores de la filosofía, donde hablamos de que Bender se va al espacio y conoce a Dios. Y conoce una serie de algoritmos que está en el espacio, y pero a la final le termina diciendo: vete, que la verdad no necesito de ti. Pero nosotros sí necesitamos de Dios según lo que nosotros hemos dicho, y si en realidad ni Él necesita de nosotros ni nosotros necesitamos de Él en cuanto a que nos solucione la vida, sino que Él nos dejó aquí para que solucionáramos nuestras vidas. Nosotros somos Dios le pague. O sea, no vamos a pagar con dinero, pero también paguemos con una acción. Esto es una cadena. Si a ti hoy alguien llegó y te dio un pan, y tú el día de mañana pasas por donde alguien que necesita un pan y tú llevas un pan, ¿por qué no dar ese pan? No es que este no fue el que me lo dio, el que me lo dio fue el que estaba allá atrás, y como el que está allá atrás tiene todavía panes, no. Yo hago esto una cadena. Entonces la existencia de Dios ya va como tú la quieras reflexionar, y podemos decir: es que Dios existe porque yo tal día iba en la moto y me accidenté y no me maté. Pero si en realidad no te diste el golpe donde era, te golpeaste fue una rodilla, y esa rodilla generó un dolor inmenso, pero llegaste y te golpeaste la rodilla donde se comunica con una arteria y te desangraste, te golpeaste donde era. Exactamente, nosotros debemos de pensar el mundo o la existencia de ese Dios
de esa divinidad más allá. Y cuando pensamos más allá, es que si mi fe, como dicen, la fe mueve montañas, ya nosotros no sentimos fe. Nosotros ya no oramos, nosotros pedimos, exigimos. Ya el ser humano no siente que debe de recurrir a Dios para agradecer por un día más de vida, sino que debe de recurrir a Dios cuando ve que la vida se le acorta. El ser humano, cuando habla de Dios, hablamos de un ser solucionador de dificultades. Hablamos de un proveedor, pero no hablamos de una entidad divina que nos acompaña, que puede servir de paz, de tranquilidad mental, que puede existir en cuanto a lo que yo soy, lo que yo quiero, para que me apoye, como ese papá y esa mamá que no te dan dinero, pero te dicen, dale que tú puedes. Okay. Yo te hago una consulta. ¿Tú cuándo has sentido de que le pides a Dios, Dios, necesito dinero? Y él llega al otro día una consignación de 50 millones de pesos a tu cuenta. Si necesitas dinero, yo voy y te abro una puerta para que tú vayas y trabajes para que te consigas ese dinero. Entonces muchos dicen, no, es que Dios no existe porque yo le pedí plata y no me llegó plata, pero estoy aquí en los muebles de la casa, rascándome la barriga, esperando de que la plata llegue y me toque la puerta, y a veces la plata llega y te toca la puerta. Pero en ese punto siento que hay también una controversia, porque muchos dicen, bueno, no existe porque quizás él no hizo la consignación de ese dinero. Bueno, en este ejemplo que estamos poniendo. Pero muchos también dicen que no existen porque a él le tocó ir a trabajar y el que trabajó fue él para ganarse esos 50 millones de Y el pesos. que trabajó, y ahí es donde yo me hago una pregunta. ¿Cómo lograste tener las fuerzas, las energías? Los griegos iban a decir de que había un ser, de que había algo que nosotros teníamos, que era el daimon, el demonio, y el demonio lo expresan como el espíritu, no como algo malo, como lo que te mueve. ¿Cómo tuviste la energía para pararte de la cama? Por eso te digo, Dios no soluciona, y hablemos de Dios no como una deidad que crea y soluciona, sino una deidad que te genera posibilidades. Hay gente que se ha preguntado, que se ha levantado y ha dicho, Dios, yo cómo estoy vivo si anoche me zampé cualquier cantidad de metanfetamina, de pepas, de trago, y se levantan el otro día como si nada. El día que se mueren o que están a punto de morir, Señor, por favor, ayúdame, no me quiero morir. O sea, miremos, vuelvo y te repito, Nietzsche va a hablar de Dios. Dicen que Nietzsche no creía en Dios. Para mí, en lo que he leído, Nietzsche sí cree en Dios, solamente de que no convirtió a Dios en su respaldo, sino en una compañía. Ok. Bueno, yo te hago una pregunta. ¿Qué argumentos filosóficos encuentras tú más conveniente a favor o en contra de Dios? ¿Qué argumentos filosóficos? ¿Qué argumentos filosóficos? Voy al motor inmóvil de Aristóteles. ¿Cómo se mueve un planeta como la Tierra? Iniciemos por ahí, porque pueda que cada planeta tenga su dios. Ok. ¿Cómo se mueve un planeta como la Tierra si no hay un eje que lo mueva, si no hay una máquina que lo mueva aparte de lo natural? Hablemos de la teoría del Big Bang. ¿Qué creó la molécula o los átomos que chocaron y generaron esa explosión?
no hablemos de Dios, hablemos de una entidad sempiterna que siempre ha estado. O sea, pensémoslo de esa forma. Hablemos filosóficamente, hay cualquier cantidad, está la teoría de la evolución y que todas pueden ser válidas. Pero ¿qué generó ese principio? ¿Qué generó ese punto de partida? ¿Qué generó ese arjé? O sea, muchos dirán Dios, otros dirán naturaleza, pero ¿qué será? Ahí está el punto. Y ese qué será, podemos nosotros definirlo. Si nosotros nos vamos a los griegos antes del cristianismo, hablábamos de un politeísmo. Zeus, Hera, Afrodita. Cada dios tenía una responsabilidad. Si nos vamos a los egipcios, también nos vamos a encontrar con un politeísmo. Y fueron sociedades, pero siempre creyeron en algo. Siempre creyeron que había algo más allá. Entonces nosotros podemos decir que argumentos filosóficos pueden haber infinitos, pero no nos quedemos con argumentos filosóficos solamente, porque si nos vamos a esos argumentos filosóficos, nos vamos a San Agustín, nos vamos a filósofos religiosos que han generado metástasis en esto, hasta el mismo Nietzsche, porque Nietzsche no desfigura la existencia de un Dios, simplemente desfigura la existencia de un Dios moral. Heidegger, pegado de la filosofía de Nietzsche, va a tener algo correlacionado. El mismo Kierkegaard nos va a llevar a que pensemos de que existe algo. ¿Qué es? No lo podemos definir. Nosotros lo hemos llamado Dios, otros lo llaman la Pachamama, otros lo llaman el Dios Sol. Y quitémosle el imperativo de Dios y dejémoslo solamente en un ente regulador. Ente regulador, me sonó esa palabra. Eso es lo que yo siento que la sociedad no ha podido comprender. Y sí, tú buscas refugiarte cuando hablamos de las distintas iglesias protestantes que hay después del catolicismo, que muchos de estas personas que asisten a esta iglesia no saben ni cómo nacieron. No saben de que lo que ellos son como instituciones eclesiales se lo deben a Martín Lutero y sus 99 reformas, tesis. Y Lutero llega y crea una reforma, la reforma luterana, la crea para crear una iglesia prácticamente igual a la católica, simplemente un poco más abierta, pero es el que dice, vamos a traducir la Biblia al español a los diferentes idiomas, el español, el inglés, para que todos la podamos conocer. No solamente puede estar en latín. Primer punto. Segundo punto, vamos a abrir la fe, vamos a abrir el conocimiento de Dios. Entonces están en estas religiones y simplemente están por el bienestar mental que les causa y no los culpo. Pero también es bueno saber por qué estoy aquí. Y hay muchas personas que llegan a la fe o a la religión después de una crisis económica, emocional, amorosa, lo que sea. Llegan después de esa crisis y dicen, no, es que Dios existe por esto, porque pude salir del hueco. Y sí, puede que Él te tomó de la mano o te tiró la soga. Tú verás si te subes o no. Entonces nosotros debemos de ser un poco más, yo siento que más allá y ahí es donde te digo, muchas personas van a decir, algunas personas cuando escuchen esto van a decir, qué hijo de puta loco.
o hasta los mismos filósofos, no, pero es que sí hay una teoría filosófica de tal y tal y tal y tal autor que me lleva a afirmar o a negar la existencia de Dios. Ok, a ese Pero punto quería llegar. ¿Por qué crees tú que existen personas que no creen en la existencia de Dios? Personas ateas. hablemos de la experiencia, hablemos del sistematicismo y hablemos del entorno en el que tú te rodeas. Yo tengo parceros que dicen que no creen en Dios porque se les murió el papá cuando ellos pedían de que no se les muriera el papá. Pero no se dan cuenta de que el ciclo de la vida se resignifica, como lo va a decir Heidegger en Ser y Tiempo, cuando morimos. Que el sentido de nosotros es morir. Primer punto. Segundo punto, hay otros que dicen que no creen en Dios por lo que tú decías ahorita, que se levantan y ellos son los que van a trabajar, y ellos son los que consiguen su comida, ellos son los que todo se lo deben a su trabajo. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú tienes hijos? No todavía. Bueno. Ahí muchos dicen, no, es que yo tengo un hijo y mi hijo no fue porque me lo trajo la cigüeña o pum, llegó a mí divinamente. No, porque hubo un proceso biológico. Sí, un proceso biológico, pero ese cuerpo biológico productivo, ¿quién lo generó? Muchos dicen de que Dios no existe porque la ciencia ha comprobado de que todo es matemáticas. Y si el Dios de que hablamos es un matemático, y si ese ente regulador es un ente regulador desde los preceptos matemáticos, o desde los paradigmas o fundamentos matemáticos, porque todo lo calculamos. Creo que a Albert Einstein le preguntan que si Dios existe. Cuando le preguntan que si Dios existe, que si cree en Dios, miento. Él dice que no. Y dice que no, y luego, pero ¿por qué no crees? Porque es que yo no creo que Él exista. Yo sé que Él existe. Pero ¿cómo sabes que Dios existe? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué estás tú ahí? ¿Por qué existes tú? Le dice, no, porque es como un proceso biológico ese. Pero ¿quién generó ese proceso biológico? Vámonos atrás. Y te vas para atrás y sigues para atrás y sigues para atrás y sigues para atrás, y te vas a encontrar con algo que te va a terminar diciendo, pues madre, ya de aquí, ¿para dónde más voy a echar? Y cuando crees que no hay para dónde más echar, aparece un hueco y se te abre una puerta donde dicen, es para allá. Y te vas y te abren 5 puertas más. Entonces muchos no creen en Dios simplemente por una experiencia, por un momento, porque tenemos esa convicción de Dios, de que Dios nos va a solucionar, de que Dios nos va a cuadrar esta vida y la otra. Pero Dios no va a hacer eso. Es que Dios, para eso nos dieron libre albedrío. Cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de un Cristo divino y de un Cristo humano. ¿Será que Jesucristo cuando estuvo en la tierra también no se le movió el corazoncito por una mujer? Y dicen que Jesucristo tuvo una relación con María Magdalena dentro de esa pseudohistoria. ¿Y por qué vamos a desvirtuar de que eso no fue? Dicen que hizo milagros. Pues, ¿será que fue él el que hizo milagros o fue la fe de la persona que creyó de que eso iba a ocurrir? Es como cuando tú te sientes enfermo y le dices a tu cerebro, estoy enfermo. Te lo juro que te tiras a una cama y te postras y de ahí no te levantas. Cuando te dicen que tienes cáncer, pero llevabas 15 años viviendo con ese cáncer y a los 15 días te mueres por ese cáncer. ¿Te mató el cáncer o te mató la sugestión cerebral de tus pensamientos de que hicieron de que ese cáncer hiciera el trabajo que tenía que hacer? Pues yo digo Y que ahí, en mi pensar, qué pena si me tratas de ignorante, pero yo digo que te mató el cáncer, obvio, la enfermedad. Es que la enfermedad también sí, influye mucho. te mató el cáncer, pero ¿por qué no te mató 15 años atrás? Cuando voy a ponerte un ejemplo así muy
muy de acá. Voy a utilizar un ejemplo. Yo tengo a alguien que la abuela tuvo, que el cáncer le había hecho metástasis hace por ahí 15 años atrás. La demora fue que la llevaran al médico por unos dolores que sentía y le dijeran, pero ella tomaba mucha hierbita, tomaba muchas cosas naturales, una negra, una mujer, una raizal. Le dijeron, es que tienes cáncer, no sé cómo estás viva porque ya el cáncer te hizo metástasis, no demoró un mes. Haz un ejercicio muy personal. Inicia a decir, que tengo dolor de cabeza, sin tenerlo. Inicia a pensar en dolor de cabeza. A vuelta de media hora, 40 minutos, tienes dolor de cabeza que no te lo aguantas. Sí. Porque tu cerebro, tu comportamiento, tu cuerpo, hay algo que se llama somatizar. Hubo mucha gente que no le dio COVID y se murieron por COVID. Sí, es que ya yo me siento como caliente, sí, yo ya siento que estoy tosiendo, yo ya siento que no puedo respirar. Pero fue un proceso de somatización. O sea, Dios y aquellos que no creen en Dios, aquellos que dicen que Dios no existe, dentro de su experiencia no han tenido un encuentro con Dios. O con lo que creemos que no creen que no es Dios. Es como aquellos que creen en Buda. Ellos no es que no crean en Dios, ellos creen en una representación de Dios diferente. Si es que no es, por eso te decía de que hablemos de una... Los ateos creen. Porque es que creer no significa que no exista. Yo te puedo decir, Choli, yo no creo en vos. Y por eso vos no existís. Choli, yo no creo que vos... Es que hay dos puntos de partida. Creer y existir, como tú lo dices. Es que muchas personas dicen es que no existe. Hay otros que dicen que no creen. Eso, entonces por eso te digo, están los ateos, los agnósticos y cualquier cantidad de derivaciones. No es que yo creo en la Pachamama, yo creo ese. Ninguno dice no existe. El que diga que no existe sí puede tener unos argumentos que dicen que no existe por eso y eso, pero los que dicen somos ateos, hay algo, hay un hueco. Ok, yo te quiero hacer una pregunta. Lo voy a ver desde una forma de que Dios no existe. Quiero que tú me la respondas. Hablábamos ahorita de cáncer, de enfermedades, ¿cierto? Sí. O sea, si Dios existe, ¿por qué Dios llega a la necesidad de ver nacer a un niño con una enfermedad llamada cáncer o una enfermedad terminal? Si es un niño que no tiene razonamiento, un niño que no sabe nada, ¿cuál es la necesidad de él aceptar que ese niño nazca con X o Y enfermedades de las cuales te mencioné, si él lo puede evitar para que ese niño no sufra? Te hablaba de libre albedrío, ¿cierto? Pero sabemos que un niño todavía no puede escoger un libre albedrío. No, un niño no tiene libre albedrío, pero quien lo engendra sí. Hablemos, y te lo voy a poner así. Hijo, ¿usted sí sabe? te lo voy a poner así, de esta manera. Hoy, una mujer se dio cuenta de que estaba en embarazo. Fue al médico. El médico le sale, bueno, estás en embarazo, debes de regular tu alimentación. Mira, hay estos y estos productos que no se pueden consumir, tan. Pero llegamos a la casa y la mujer lo primero que hace es destapar una botella de whisky con 45 grados de alcohol
y se sienta y va a celebrar porque está en embarazo. Luego dice, no, pero qué rico comerme un pescado, un atún, que me traigan de un atún del Mar Muerto. Llegaron con el atún del Mar Muerto. Después vamos y nos comemos un bocachico. Y la señora llega y se come un bocachico pescado ahí en las puertas de un pueblo minero del Chocó, así que sea así fuerte, fuerte. Que esos para allá conozco poco. Bueno, de X pueblo donde la minería sea fuerte y se comió su bocachico y donde pesquen sea con mercurio. De ahí partimos a que ya esa mujer, sus hábitos de alimentación eran Coca-Cola, papitas. No, con esto no estoy diciendo que eso genere cáncer, pero sus hábitos no eran los mejores y ¡prum! Llega que cuando el niño nace con un hígado, Dios no lo quiera, siendo yo la parte religiosa creyente, digamos, de esta conversación, ¿sí? Nace con el hígado poco formado, de que si lo desconectan de la madre, el hígado no va a tener cómo sustentar al niño. ¿Eso es culpa de Dios o culpa de esa mujer que no se cuidó? Y esto, si hubiéramos 5 o 6 personas aquí con pensamientos diferentes, dirían lo contrario. Dirían, compa, pero es que usted está hablando de sustancias que le entraron al cuerpo y Dios pudo haber evitado de que le pasara esto a ese niño. Dios pudo haber metido sus manos y haber alejado todo lo... Pero es que Dios no es el responsable de eso. ¿Quién es el responsable del cuidado de ese niño? Es como a mí me preguntan, ¿estás a favor o en contra del aborto? Yo digo, si es en ese caso, hay que abortar. Si la mujer va a tomar esas acciones, hay que abortar. Si la mujer va a tomar ese comportamiento, que lo aborte, porque es que lo está perjudicando. ¿Cierto? Entonces, le adjudicamos esta responsabilidad y por eso es que te digo, Nietzsche dice que convertimos a Dios tan moral de que cometemos los errores y luego le damos la responsabilidad a él. ¿Quién es el responsable aquí, Dios o esta mujer? Dime. Bueno, viéndolo desde un punto de vista, ¿cómo te digo? Vamos a ser razonable. Bueno, listo, puede que la mujer sí tenga culpa porque es que ella sabe que será un embarazo, ella sabe que debe hacer las cosas bien para que su niño salga a la perfección, o ella debe acudir a los médicos para hacerse pues su diagnóstico y decirle el niño en qué estado viene o qué puede hacer ella para que su niño nazca en buenas condiciones. Y si ella incumple, pues ella tiene un poco de culpa. O viéndolo desde el lado de que existe Dios, sabemos de que Dios es amor, o sea, sabemos de que Dios ama a todos los humanos. O sea, yo digo porque es un niño, ¿sí me entienden? Es un niño, no podemos cargar con la responsabilidad de una madre, porque la madre cometió un error. Y que lo cometa cuando el niño ya está grande, cuando el niño ya crezca, pero que lo cometa cuando el niño está en formación de crecimiento, cuando el niño todavía ni siquiera ha nacido, pues debería existir ese Dios que ama salvarle la vida a ese niño, digo yo. Bienvenidos a Choli Testing, donde cada historia es una aventura.